Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, Maru, Buenas una noches. pregunta que esperamos pueda ser de interés para usted. Eh, ¿Qué entiende usted por aprender matemáticas desde su experiencia? ¿Aprender matemáticas? Así es, aprender Eso fue, matemáticas. aprender matemáticas es conocer lo que podemos realizar a través de los números. Bueno, yo a veces digo que las matemáticas están en todo, ¿no? Y lo podemos aplicar en todo y pues sí, realmente matemáticas lo practicamos a diario y a cada momento, ¿no? Entonces, aprender matemáticas, pues es aprender a utilizar los números para solucionar problemas, ¿verdad? Sencillos de la vida real, pero también pues ya algunas situaciones ya más complejas. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Jorge, gracias por acompañarnos también. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, mucho para gusto. usted, Sí, mande. mucho gusto. Jorge, para usted, ¿qué significaría aprender matemáticas desde su práctica? Pues aprender matemáticas, pues sería pues conocer mucho sobre esta disciplina, ya que ya, como saben, es una disciplina muy extensa que se ramifica hacia muchas direcciones, como la probabilidad estadística, como la geometría, como lo que es el cálculo. Pues hay un sinfín de cosas que puedes aprender en las matemáticas y que se deriva pues en muchos aspectos en el cual como dijo nuestra compañera, se puede utilizar en la vida diaria, en la vida profesional, desde algo simple hasta algo más complejo, un problema más grande. Este, o sea, es lo que yo en sí les digo a mis alumnos, que las matemáticas las puedes encontrar en varias partes. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Le agradezco mucho. Muchas gracias por su participación. Eh, Gracias. Maestro Ernesto, esta pregunta un poco ya la habíamos dialogado un poquito, si usted recuerda, en otro espacio. Para usted, ¿qué significaría aprender matemáticas? Eh, bueno, aprender matemáticas yo considero que es eh, esta parte de conocer la representación simbólica, ¿no? De ir un poquito más allá de la expresión verbal, ¿no? De hablar sobre representaciones simbólicas o algo que represente un valor. Para mí eso significa aprender matemáticas. Un conjunto de leyes que se utilizan para poder eh, mm, trabajar con un valor o con un cierto número de valores. Es lo que representa para mí matemáticas. Muy bien, muchísimas gracias. Y Gracias a usted. finalmente concluyo esta pregunta con la maestra Isabel Altamirano. Sí, buenas noches. Maestra Isabel, para usted, ¿qué significaría aprender matemáticas? Híjole, pues es que yo creo que incluso es hasta complejo poder delimitar, ¿no? Porque pues todos, desde nuestra experiencia, como escucho a mis compañeros, pues desde nuestra experiencia, pues le damos un significado propio, ¿no? Pero bueno, pues para mí es poner en práctica diversas habilidades, conocimientos, herramientas para resolver problemas eh, que implique en el uso de números, figuras y símbolos. Y esto pues para construir bases sólidas para pues nuevos aprendizajes también, ¿no? No nada más para resolver los problemas, sino para construir cimientos de nuevos aprendizajes. Claro, claro, muy interesante, muchísimas gracias. Pues bueno, lo primero que debo hacer es agradecer a todos ustedes su participación en esta primera pregunta, porque gran parte de la reflexión que nosotros buscamos hacer es cuestionarnos de diferentes maneras sobre las formas en que se aprende el conocimiento matemático, sobre las formas en la cual
asumimos que el conocimiento matemático se puede construir y en consecuencia de este proceso, digamos, de construcción del conocimiento matemático, asumimos un poco la idea de que las matemáticas, de que se puede desarrollar la noción de pensamiento matemático. Entonces, observemos ahí una conexión que se va a dar de manera natural, digámoslo así, entre lo que vamos a entender por conocimiento matemático y pensamiento matemático. Pero bueno, para entender de mejor manera estas nociones, creo que es muy necesario el hecho de mencionar que la noción de enseñanza y la noción de aprendizaje es bastante antigua. Parece ser que mi audio se escucha muy mal, ¿verdad? ¿Sí logran escucharme? No, bueno, no sé los demás. Yo sí lo alcanzo a escuchar ya un poquito mejor que en comparación a hace unos momentos. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Muy bien. Entonces, como comentaba, la noción de enseñanza y de aprendizaje es una noción muy antigua, de hecho. Es muy, muy posiblemente una de las primeras ideas que nosotros podemos tener justamente sobre la noción de enseñanza y aprendizaje, la debemos a la cultura griega. Y muy especialmente quisiera referirme, por ejemplo, si al parecer sí se escucha un poquito de eco, ¿verdad? Debe de haber tal vez alguno con micrófono abierto. Al parecer, profesor Ernesto, parece que su micrófono está abierto y se escucha un poco de eco. Yo sí lo escucho bien. Sí, lo escucho bien. Sí, sí me escucho usted. Ajá. Ok, sí me escuchan bien. Ok, perfecto. Ajá. Muy bien, entonces, como comentaba, parece ser que es justamente en la cultura griega donde nacen algunas de las primeras ideas justamente de la noción de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que hay dos aspectos que van a ser fundamentales. La primera de ellas es justamente esta noción que propone Sócrates, si ustedes recuerdan, cuando Sócrates se pregunta sobre cómo es que se construye el conocimiento humano. Y la manera de hacerlo, justamente, una de las formas de hacerlo, es a través de una buena gestión de preguntas. ¿Sí? Es justamente a través de una buena gestión de preguntas que se lleva a cabo, ¿sí? Que se lleva a cabo como tal lo que vamos a entender, lo que nosotros vamos a entender como la mayéutica socrática. Esta mayéutica socrática que va a estar muy ligado a saber gestionar buenas preguntas y asumir la idea de que el conocimiento humano se construye justamente a través de esta gestión de preguntas y respuestas. Posiblemente es en Sócrates donde encontramos ese primer método sobre la enseñanza. Es Sócrates posiblemente el primero que nos da una pauta sobre cómo asumimos que el ser humano va construyendo su propio conocimiento. Ahora, este de Sócrates es muy interesante. Este de Sócrates va a ser fundamental porque gracias a estas ideas
va a surgir la dialéctica posteriormente con uno de los alumnos de Sócrates, con Platón, y posteriormente con un alumno de Platón, por Aristóteles, es que va a surgir la primera noción de entendimiento de aprendizaje que debemos a Aristóteles. El trabajo de Aristóteles va a ser un trabajo fundamental, porque Aristóteles no solamente se va a preguntar sobre la enseñanza, sino que Aristóteles va a cuestionarse sobre un término muy especial que podemos ligar al aprendizaje, que es el entendimiento. Es posiblemente Aristóteles el primero que hace una pregunta, una noción sobre el aprendizaje. Y entonces, en este sentido, Aristóteles nos dice que el aprendizaje se construye a través de la interacción que tiene el ser humano con los objetos que le rodean. El aprendizaje, pues, se construye a través de esa interacción que tiene el ser humano con la naturaleza. Ahora, estas ideas de Aristóteles, pues, han sido retomadas muchos siglos después. Y el día de hoy voy a empezar a platicar algunos de estos enfoques, algunos de los primeros enfoques en este sentido. Voy a referirme a una diferenciación entre tres enfoques importantes. El primero de ellos, creado por uno de los epistemólogos más influyentes del siglo pasado, creador de una perspectiva sobre cómo se construye el conocimiento, cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. Y me estoy refiriendo con ello a Jean Piaget. Jean Piaget, un biólogo que decide cuestionarse sobre cómo se construye el conocimiento. Esa es una de las preguntas centrales en su trabajo. Piaget se pregunta cómo se construye el conocimiento, y entonces empieza a hablar en dos términos muy interesantes: la noción de objeto de conocimiento y la noción de sujeto. El objeto, que es ese medio por el cual el sujeto conoce. Y entonces, ¿ese objeto en dónde se encuentra? Pues ese objeto se encuentra en la naturaleza. Ese objeto se encuentra en la sociedad. Ese objeto se encuentra en el ambiente en el que se está desarrollando el niño, el adolescente, el estudiante, la persona. Piaget entonces asume la idea de que el conocimiento se construye a través de esa interacción que tiene la persona con su medio biológico, natural, social, cultural, particularmente educativo. Entonces, Piaget nos habla de que el conocimiento, en primera instancia, es una construcción propia. Nosotros vamos conociendo, nosotros vamos construyendo nuestro propio conocimiento a través de la información que vamos tomando a nuestro alrededor. Sí, a nuestro alrededor, eso que escuchamos, eso que olemos, eso que podemos ver, eso que podemos tocar, eso que podemos sentir, eso que podemos observar. Todo esto lo obtenemos a través de actos de aprehensión, a través de actos que nos permiten diferenciar y nos permiten asumir cuál de la información que está a nuestro alrededor es relevante para nosotros, es motivante para nosotros. ¿Cuál de esa información tiene nuestra atención? Y entonces, cuando tiene nuestra atención y cuando le asociamos un significado, un nombre, es que esa información pasa a llamar representación mental.
esa representación mental que asimilamos, esa representación mental que vamos acomodando en base a las representaciones mentales que ya tenemos y las nuevas representaciones que vamos construyendo. O dicho de otra manera, en base a los saberes que ya tenemos con respecto a los nuevos saberes. Así es que se va dando un proceso de equilibración. Y en ese proceso de equilibración, se va construyendo, dice Piaget, el conocimiento. Ahora, es interesante esta perspectiva de Piaget cuando él nos habla que así se construye el conocimiento. Pero aquí hay que mencionar adicionalmente el hecho de que en esta construcción del conocimiento como tal, es necesario que haya un proceso de diferenciación entre aquello que ya se conoce y lo que se está conociendo. Y cómo la nueva información, las nuevas representaciones mentales van transformando eso que creíamos ya conocer. ¿Eso qué involucra naturalmente? Pues esto lo que involucra de manera natural es la noción de conflicto, de creer que ya conocemos algo. Sin embargo, en el momento en que lo estudiamos, en el momento en que nosotros profundizamos, nos damos cuenta que no es así. Y muy seguramente en nuestra experiencia de trabajo, en la docencia, nosotros hemos podido observar que esto ocurre con frecuencia. Cuando el niño va en preescolar, le pedimos que nos diga los números ordenados. Le pedimos que nos diga 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 30. Como nos dice nuestra colega Irma Fuenlabrada. A veces hay maestras y maestros que creemos que si el niño cuenta hasta el 50, ha comprendido mejor la noción de orden, la noción de cardinalidad, que expresa el concepto de número. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Quienes impartimos en el nivel secundaria, posiblemente podamos redescubrir que podemos trabajar en muchos sistemas de ecuaciones lineales, a través del método de reducción, a través del método de sustitución, a través del método de igualación, a través del método de Brunner, de Kramer. Y sin embargo, cuando planteamos un problema, cuando le pedimos al alumno que construya ese modelo matemático, ese sistema de ecuaciones para resolver el problema que nosotros proponemos, nos damos cuenta que no siempre el alumno logra tan solo construir el modelo matemático que requiere la noción de ese concepto. Más aún, si impartimos en el nivel medio superior o superior, cuando estamos hablando, por ejemplo, del concepto de derivada, del concepto de integral, en problemas de optimización. A veces vemos alumnos que logran resolver ejercicios de cálculo de derivadas, de cálculo de integrales, pero no siempre logran aplicar estos conceptos a un problema que se plantea. Esto nos habla entonces que cuando nosotros incorporamos nuevos saberes, cuando incorporamos nuevas representaciones con respecto a los saberes que ya tenemos, con respecto a las representaciones que ya tenemos, las nuevas representaciones modifican y hacen que cambien las anteriores. Y esto gesta un conflicto cognitivo. Es ahí, dice Piaget, en ese proceso, en el proceso en el que se gesta el conflicto cognitivo, en ese momento en el que se presenta la diferencia entre aquello que ya sé o que creía saber y que estoy redescubriendo, que tal vez no he comprendido de la mejor manera, ahí es cuando se empieza a gestar el aprendizaje. Ahora, siguiendo esta idea de Jean Piaget, también tenemos los trabajos de Brunner.
Brunner, un psicólogo, que escribió bastante sobre los procesos de aprendizaje de las matemáticas, tanto en los ámbitos que en México llamaremos la educación básica, como también la educación media superior. El gran cuestionamiento de Brunner es, ¿cómo se construye el conocimiento matemático? Sabemos que hay un conocimiento matemático y hay una manera de hacer matemáticas profesionalmente, de hacer matemáticas de eso que nosotros llamamos ciencia matemática. Y recordemos, ¿no? Tenemos axiomas, tenemos proposiciones, algunas de estas proposiciones llegan a ser teoremas, corolarios, etc. Y hay métodos de demostración. Hay métodos para construir ese conocimiento matemático. El cuestionamiento que Brunner se hace es que si en la escuela esta manera de construir las matemáticas profesionalmente es también la que se deberá de aplicar o desarrollar en el salón de clase. Bueno, pues para Brunner, en parte sí, en parte no. Brunner toma como un elemento fundamental el papel que juega la motivación del alumno. Hay que pensar más en los estudiantes. Hay que crear actividades para los estudiantes. Hay que construir el conocimiento necesario centrado en los estudiantes. Sin embargo, el mismo Brunner también nos dice que la manera en la cual el estudiante va adquiriendo ese conocimiento matemático va creando una estructura en su interior. De hecho, algo que algunos autores han llamado alguna estructura cognoscitiva. Y que entonces esta estructura cognoscitiva más o menos tiene la misma estructura con la que se construye el conocimiento matemático habitual. Esta es una manera de pensar la enseñanza de las matemáticas y desde luego la construcción del conocimiento matemático. Sin embargo, esta manera de pensar la enseñanza o el aprendizaje del conocimiento matemático no es bien vista por todos. Esta manera de pensar, por ejemplo, discrepa de manera importante de la propuesta de Hans Freudenthal. Porque Freudenthal nos dice que en realidad las matemáticas no necesariamente tienen que seguir una estructura. De hecho, nos dice que cuando pensamos las matemáticas para su enseñanza, las matemáticas se alejan bastante de esa estructura formal que tiene como tal el conocimiento matemático. Para Freudenthal, las matemáticas están mucho más ligadas a una serie de situaciones, de hecho, algo que él llamó a fenómenos, porque su teoría se llama fenomenología didáctica, que están ligadas más a los contextos en lo que los alumnos se desarrollan. Freudenthal, que por cierto fue un extraordinario matemático, una contribución importante en el campo de la topología, y en sus últimos años en la filosofía y la enseñanza de las matemáticas. Entonces, ¿cuál es esta idea de Freudenthal? Esta idea de Freudenthal, que más o menos surge en los años 30, es la idea de poder aprovechar contextos menos artificiales, como la referencia que él hace a los contextos de otros autores, y tomar más en cuenta los contextos, las situaciones que viven y que experimentan los estudiantes de manera cotidiana. Lo que hoy en nuestros días podríamos llamar justamente un aprendizaje contextual o situado. Claro que sí, profesor, es Hans Freudenthal. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos tres perspectivas, que no son las únicas, y que en cada una de ellas podemos encontrar riqueza, pero también podemos encontrar una crítica bastante fuerte. Bueno, entonces, estas son algunas de las primeras maneras de ver esta
noción de construcción del conocimiento matemático o del propio desarrollo del pensamiento matemático. Una idea en la que me gustaría el día de hoy también citar es la idea propuesta por George Polya. Polya, que en cierta medida va a tomar un elemento tal vez de esa fenomenología didáctica de Hans Freudenthal, cuando hace referencia a que una buena estrategia, a que una buena manera de proponer el desarrollo del pensamiento matemático es la resolución de problemas matemáticos. Y hay un libro extraordinario, una obra fantástica, escrita en 1945, Cómo plantear y resolver problemas matemáticos, que de hecho vamos a revisar semanas más adelante, y que es escrita por George Polya, donde él propone un método con una serie de fases que nos permiten no solamente desarrollar habilidades de pensamiento matemático, sino también habilidades de pensamiento y de resolución de problemas. Cabe mencionar que las ideas de Montessori, que las ideas de Dienes, van a estar muy ligadas a las propuestas ya establecidas tanto por Brunner como también por Jean Piaget. Y que de hecho, particularmente, Dienes y Montessori van inclusive hasta desarrollar materiales específicos, asumiendo que con la manipulación de estos materiales se puede justamente desarrollar habilidades de pensamiento matemático. El día de hoy no voy a referirme a teorías más contemporáneas. Me gustaría solamente tomar esta parte que tiene que ver con la noción de Freudenthal, la noción de Piaget, la noción de Brunner y la noción de Polya. ¿Sí? La razón por la cual lo pienso desde esta perspectiva obedece un poco más a una noción histórica para poder dejar los contemporáneos un poco más adelante. Pero entonces, estas nociones pueden ser útiles para hablar en contextos mucho más contemporáneos sobre el aprendizaje de las matemáticas. Pues nuestra idea es que sí. Y el día de hoy vamos a comenzar planteando un problema para todos nosotros. Este problema se llama una sucesión de conejos. Nos dice, en la comunidad de Janitzio, Michoacán, Juan y María se van a casar. Como regalo de bodas, sus padrinos decidieron obsequiar una pareja de conejos que satisface las siguientes suposiciones. Primer supuesto, la pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. Segundo supuesto, las parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. El supuesto número 3 es que las nuevas parejas de conejos se constituyen por una hembra y por un macho. Y finalmente el supuesto número 4. La reproducción de conejos no satisface las leyes de Mendel. Es decir, que aquí se acepta que puede haber reproducción entre familiares. Finalmente, el problema consiste en ayudar a Juan y a María a calcular cuántas parejas de conejos tendrán en el primer año. Muy bien, vamos a dar entonces un tiempo para que todos allá desde casa podamos trabajar un poco y reflexionar sobre este problema. Vamos a pedirles que en este problema no busquemos más información adicional, sino que busquemos desarrollar una reflexión propia. Vamos a dar 5 minutos, si están de acuerdo, para que todos en casa podamos reflexionar este problema y ahora vamos a platicar sobre él. Adelante, por favor.
Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muy bien, ¿algunas ideas? ¿Podemos compartir algunas ideas si están de acuerdo? ¿A alguien le gustaría participar y comentarnos si llegó a alguna solución de este problema? Con toda confianza, adelante, por favor. ¿O alguna idea de cómo resolverlo? Maestra Gema, qué gusto saludarla. Buenas noches. ¿A qué Hola, solución buenas llegó usted? noches. La verdad no llegué a ninguna solución. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por compartirnos. Profesor Tomás, qué gusto saludarlo. Tomás Humberto, bienvenido.
Hola, buenas noches. Gracias. Buenas Con noches, respecto al profesor. problema, ¿Llegó a alguna solución? no, tampoco llegué a la solución, pero bueno, estaba analizando precisamente como cuál es el periodo de gestación de los conejos. Por ahí investigué que es aproximadamente de un mes. Entonces, si el primer mes de vida los conejos solamente crecen, significa que los 11 meses restantes se reproducen. Entonces, por cada pareja se van a reproducir 11 veces, lo que son 22 conejos. Pero donde ya me atoré fue en el supuesto 4, que dice que se pueden reproducir entre familiares. O sea, eso aumenta pues el número de conejos. Entonces ya no llegué a la solución. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Tomás. Creo que nos dice cosas muy interesantes, porque en efecto, en el supuesto número 2, las nuevas parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este, así es. Muy bien, muchas gracias. Maestra Maro, qué gusto saludarla. Maestra Maro, ¿alguna propuesta de solución? Bueno, este problema, pareciera fácil, pero no lo es. Es un crecimiento exponencial. Pero sí Un crecimiento. hacen falta, bueno, cuando lo empecé a resolver dije, no, está así, fácil, pero no. Hace falta datos, por ejemplo, en las camadas cuántas tienen, ¿no? Pues para ir ya haciendo bien los cálculos. Ajá, entonces, aparte, pues considerar el tiempo que pasa, ¿no? Mientras son las crías van creciendo, al mes ya pueden tener y todo esto. Entonces, me hicieron falta datos, no llegué a solución. Ok, muchas gracias, maestra Maro. De hecho, en el supuesto 2 nos dicen que las nuevas parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen a los meses siguientes. Y en el supuesto número 4 nos dice que las nuevas parejas de conejos se van a constituir por una hembra y por un macho. Bueno, entonces les agradezco mucho esta primera reflexión con este problema, porque como ustedes podrán darse cuenta, en este problema nos invita a reflexionar, a construir un modelo matemático, a construir un modelo matemático que nos permita comprender cómo está creciendo esta familia de conejos. Entonces, una primera estrategia de una noción que desarrolló Brunner. Para Brunner, la mejor manera de aprender ciencia, dice él, ahí también se aplica para las matemáticas, es el aprendizaje por descubrimiento. Porque en el aprendizaje por descubrimiento, de lo que trata es de gestionar una motivación propia en el alumno. Y con esa motivación del alumno, ir poco a poco construyendo su conocimiento, en este caso, por sí mismo, ir encontrando la solución, las estrategias o las alternativas a solución a un problema de este tipo. Ahora, ¿qué ocurre cuando planteamos el problema y no necesariamente se ha llegado a la solución del problema? Pues entonces una propuesta es, demos más datos, pero no demos la solución del problema. Demos más información para poder clarificar en cada uno de los participantes si se estaba comprendiendo el problema al leerlo. Si la manera en la cual interpretamos el problema era una manera adecuada. Y entonces aquí tenemos un pictograma de cómo está creciendo esta familia de conejos. Si observamos ahí con detenimiento, tenemos en el primer mes esa pareja de conejos pequeños. Ya en el mes 1 crecen. Para el mes 2, como ya han crecido, se reproducen. Para el mes 3, los adultos se vuelven a reproducir y los pequeños crecen. Para el mes 4, los adultos se reproducen, los pequeños crecen y los adultos se vuelven a reproducir.
Y finalmente en el quinto mes, nuevamente los que son adultos del mes 4 se reproducen, los pequeños crecen, los adultos se reproducen, los adultos se reproducen y los pequeños crecen. Yo estoy seguro que ya con este dato adicional, muy seguramente ustedes ya encontraron la solución a este problema. Entonces, ¿qué les parece si ahora damos 2 minutos adicionales para que ustedes nos puedan comentar con esta información adicional cuántas parejas de conejos tendrá Juan y María en un año? Muy bien, ¿ya tenemos alguna solución, alguna propuesta? Ah, perfecto. La maestra Mari nos dice que son 2048. ¿Alguien más? La maestra Isabel nos dice que son 144. Muy bien. Maestra Maro, ¿por qué son 2048? ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues, son 12 meses, pero como la pareja tuvo bebés hasta el primer mes, entonces serían 11 meses. Ah, si lo elevamos al cuadrado, 11, no, sería, perdón, sería 2 a la 11ª potencia. ¿Sí? Bueno, yo lo saqué así por potencia.
Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Gema, ¿le gustaría compartirnos su resultado? Yo obtuve 233 parejas. Muy bien, ¿cómo llegó a ese resultado? Disculpa. Bueno, ahorita no recuerdo el nombre, la verdad, de la sucesión, pero pues es que nada más se va sumando lo que es las parejas que había anteriormente. Por ejemplo, ahí se marca, inicialmente hay una pareja, en el siguiente mes, al nacer otra pareja, bueno, para obtener el segundo mes ya sumamos la pareja inicial más cuando creció, ya serían dos. Luego, 2 más 1 sería 3, que sería el total de parejas para el tercer mes. Para el cuarto mes son esos 2 más 3, 5, y así sucesivamente se van sumando. Nada más que ahorita ya estoy checando si efectivamente voy a contar desde el primero o nada más. Ya dudé si son 144 o 233. Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco mucho. En efecto, la manera en la cual la maestra Isabel, el maestro Tomás, la maestra Gema, han interpretado el problema es correcta. Es decir, lo que tenemos que observar es que del lado derecho tenemos una lista de pares de conejos. En el primer mes tenemos 1, en el segundo mes tenemos 2, tercer mes 3, cuarto mes 5, quinto mes 8. Y si nosotros sumamos, si observamos, del lado derecho hay una regla específica. Observemos esta regla. 1 más 2 es 3. 2 más 3 es 5. 3 más 5 es 8. Esta regla a la que nos estamos refiriendo es una sucesión. Es una sucesión matemática que surge de sumar dos términos de la sucesión que nos dan el siguiente término de la sucesión. Y que fue descubierta, fue escrita formalmente por Leonardo de Pisa, un matemático italiano que hacía llamarse Fibonacci. Leonardo de Pisa nos dice entonces que 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, 8 más 13 es 21, 13 más 21 es 34, 21 más 34 es 55, 34 más 55 es 89, 55 más 89 es 144. Y asumiendo que la pareja de conejos sean pequeños cuando se dan, entonces 89 más 144 son 233 parejas, que esa sería la solución del problema. Entonces lo que tenemos aquí es un problema escrito de manera ordinaria en un contexto para los estudiantes, donde únicamente requerimos como operación matemática la operación suma, la adición de números naturales. Sin embargo, hay algo más allá de fondo, porque a pesar de que la operación matemática que realizamos es una operación básica, la construcción del modelo matemático, de entender cómo se debe sumar, de entender cómo es que crece la familia de conejos, no es algo tan básico. Es algo que va a requerir, desde luego, de cierta habilidad de pensamiento matemático. Ahora, esta sucesión de Fibonacci es una sucesión que conocemos muy bien en matemáticas y que sabemos que se relaciona con muchos aspectos muy interesantes, como la proporción áurea, como inclusive aspectos que tienen que ver con la propia naturaleza o inclusive con el triángulo de Pascal. Esta sucesión de Fibonacci, que está muy ligado a la noción de número áureo, a la noción de sección áurea, como esa división armónica que hay de un segmento en media y extrema razón.
que de hecho lo que hace es establecer una proporcionalidad entre un todo dividido entre una mayor y menor parte. Podríamos decir que en cierta medida esa proporcionalidad es lo que llamamos justamente la sección o la proporción áurea. Si nosotros tomamos un segmento, por ejemplo, de longitud 1, y en él tomamos una división, vamos a suponer que X es el segmento mayor, entonces lo que nos resta del segmento de longitud 1, pues va a ser 1 menos X. Entonces se cumple la condición que 1 menos X es a X, lo que X es a 1. Si observamos aquí, nos da una proporcionalidad algebraica. 1 menos X entre X es igual a X sobre 1. De manera que si resolvemos esta proporcionalidad, tenemos que 1 menos X es igual a X cuadrada, que podemos escribir como una ecuación de segundo grado. X cuadrada más X menos 1 igual a 0. Si utilizamos cualquier método de resolución de ecuaciones cuadráticas, particularmente si utilizamos, por ejemplo, la fórmula general, podemos darnos cuenta que la solución a esta ecuación es X igual a menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y que además, si nosotros sustituimos este valor en la proporcionalidad X sobre 1 menos X, lo que obtenemos es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, que es un número que podemos aproximar como 1.618 y muchos más valores. Un número irracional algebraico que llamamos el número amplio. ¿Sí? Entonces, estudiar este problema sobre el crecimiento de conejos nos puede ayudar a motivar, a incentivar el gusto por estudiar conceptos matemáticos con mayor profundidad. Esa es justamente parte de la visión que Brunner propone en la noción del aprendizaje por descubrimiento. Y que espero que a lo largo de esta breve sesión de trabajo hayan podido disfrutar todos y cada uno de ustedes, a quienes agradezco mucho que nos hayan acompañado, y les invito a que en 15 días podamos reunirnos y seguir hablando sobre didáctica de las matemáticas. También les invito a que puedan revisar nuestra plataforma educativa. Algunos de ustedes recientemente se incorporaron el mismo día de hoy. Entonces, si nos permiten, en 1 o 2 días les haremos llegar su usuario y su contraseña para que puedan ingresar a la plataforma. Enviaremos al grupo las indicaciones generales de cómo hacerlo y estaremos pendientes con cualquier duda o en cualquier aspecto que podamos apoyarles. Ha sido un gran placer saludarlos esta noche. Deseo que tengan un buen descanso y muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Igualmente, Muchas buenas noches, gracias. saludos a todos. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas buenas noches. noches. Saludos a todos.